Hola y bienvenidos otra vez aquí al escenario del Pabellón España, un sitio donde queremos dar visibilidad a nuestras empresas invitadas, las que están aquí, cada una con su stand alrededor del escenario de nuestro pabellón. La siguiente presentación se titula Record Linkage de clientes en tiempo real y viene de mano de la empresa Damavis, que está en el stand número 6. Para hacer la presentación tenemos con nosotros a Joan Martín, cofundador de Damavis. Joan, cuando quieras, por favor, suba al escenario. Buenas, muchas gracias por la presentación. Y cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Como ha dicho mi compañero, yo soy Joan Martín, cofundador de Damavis y ingeniero de datos. Básicamente vengo aquí para explicaros lo que es Damavis y sobre todo lo queremos hacer con un caso muy concreto. Un caso de éxito que hemos tenido, seguimos teniendo, record linkage de clientes en tiempo real. Os explicaré lo que consiste el record linkage, os explicaré también lo que es Golden Record y sobre todo la parte de tiempo real que hemos hecho, que es muy llamativa. Es decir, normalmente las cosas se suelen hacer en batch y nosotros quisimos pasar a una parte donde el procesamiento es inmediato. Perdonad, que no funciona el mando. Ahora. Perfecto, pues como os estaba diciendo, venimos aquí para presentar Damavis. Damavis es una consultora de Big Data y aunque lo digamos que es una consultoría, no queremos que simplemente se nos quede con el nombre de consultoría sin más. Es decir, nosotros nos dividimos sobre todo en dos áreas, la área de la ingeniería de datos y el área de ciencia de datos. ¿Vale? Por eso ofrecemos diferentes tipos de servicio, sobre todo de desarrollo, en el que podemos ofrecer tres tipos de servicios, que son la gestión de datos, la inteligencia artificial y la visualización de datos. Cada una de ellas puede ser en tiempo real o no en tiempo real, es independiente de eso. Al final lo que queremos hacer es procesamiento de datos. Con lo cual, dentro de la gestión de datos podemos ver que tenemos el típico ETL que hemos tenido desde siempre, la parte de Business Intelligence, Data Warehouse, pero nosotros también vamos al tema de Data Lake, es decir, Big Data, datos masivos almacenados en una base de datos. Para la parte de inteligencia artificial, pues hemos hecho diferentes proyectos, entre los que podemos destacar, por ejemplo, el que os voy a contar hoy, de Record Linkage, el de gestión de residuos, el de cálculo de probabilidades de match entre diferentes fuentes de datos, ¿vale? Y básicamente pues otros como Natural Language Processing, sistemas de recomendación, etcétera. Y por la parte de visualización, pues hemos tocado desde la parte de dashboards, por ejemplo Power BI, MicroStrategy, Tableau, etcétera. ¿Vale? Como os decía, el proyecto de Record Linkage en tiempo real es un caso de éxito que tenemos bastante marcado en Damavis. Lo que consiste el Record Linkage es básicamente desde diferentes fuentes de datos unificamos registros para guardarlos en una única base de datos. Es decir, un ejemplo muy claro es muy claro y muy sencillo a la vez, es que tenemos 4 fuentes donde podemos ver que tenemos el cliente A en las 4 fuentes. El problema viene cuando nos dicen que los datos de esos clientes no son los mismos para todas las fuentes. Es decir, está muy bien que una persona se llame Joan Martín y que en las 4 bases de datos esté Joan Martín. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a Latinoamérica, por ejemplo, a un hotel de Latinoamérica y no nos piden el DNI o no nos piden el pasaporte porque allí la policía no lo pide en España? Pues ya no tenemos el DNI de la persona. ¿Qué ocurre si yo hago la reserva con mi email personal, pero después hago otra reserva con mi email del trabajo? O hago otra reserva con el email de mi pareja. Pues ya no tenemos la misma información. Pues lo mismo con el teléfono, lo mismo con mi dirección, que puedo estar cambiando de direcciones. Pues ya no es tan bonito, aunque pueda aparecerlo aquí, 4 fuentes de datos diferentes, imaginaos 4 teles diferentes en diferentes puntos del mundo, no es tan fácil. Y os lo quiero mostrar con un ejemplo bastante claro. Estos serían 2 fuentes de datos, en el que básicamente tenemos un Matt Michelson y en la segunda fuente un Matthew Michelson. Aquí tenemos un problema de que puede ser Juan, puede ser Joan, pueden tener diferentes nombres, una misma persona, sea traducido o no, por ejemplo. O tenemos otro caso en el que puede ser Joe Smith o Joe Smith. Esto es un fallo tipográfico que se ha dado normalmente cuando se escribe el registro. Y además de eso, pues podemos ver que tenemos el teléfono, tenemos el código postal en este caso, pero tenemos mucha más información del cliente que puede o no estar informada. Y básicamente eso es el Record Linkage, que nos lleguen diferentes registros de diferentes fuentes y podamos unificarlo en una misma. Para ello,
como os decía, tenemos diferentes fuentes, eso es primordial, ¿vale? Y múltiples de ellas tienen que hacer una limpieza de cada una de esas fuentes. Yo os decía antes que no somos una consultora como tal, somos una consultora, pero no nos queremos llamar simplemente consultora, sino queremos llegar al punto en el que seamos ingenieros de datos, seamos consultores, seamos científicos de datos, para poder hacer personalmente un proyecto, es decir, personificado, un proyecto que sea un proyecto ad hoc, para la empresa en concreto, para el proyecto que sea de diferentes casuísticas que pueda tener. Por lo tanto, en este caso era para el sector turismo y se enfocó mucho el proyecto al sector turismo, ¿vale? Se puede hacer una limpieza y después la parte principal es la del algoritmo de record linkage. Es ahí donde se esconde toda la magia, en la cual se le meten diferentes registros y os explicaré a continuación. Y finalmente, como os decía, también quiero que os quedéis con la palabra Golden Record. Finalmente, Golden Record es un registro de oro que el cliente, por así decirlo, ya puede utilizar en sus fuentes de datos finales para toda la empresa. Esto es un ejemplo muy claro de lo que podría estar pasando en el sector turismo, por ejemplo. Alice se va de vacaciones a Cuba, va a un hotel y da una información. Bob va a un concierto en Valencia, pero es que también Alice ha ido a una convención en Madrid y también ha dado sus datos. ¿Cómo podemos relacionar a Alice, que fue a Cuba, con a la Alice que fue a Madrid? ¿O cómo podemos relacionar a Alice y Bob? ¿Cómo podemos saber si uno ha hecho la reserva para otro, por ejemplo? Como Alice ha dado el email de Bob, o viceversa. ¿Vale? Pues todo esto es donde se esconde la magia de la limpieza, primero de todo, que nos aseguremos de que la información sea válida, de que la información sea veraz, y después de esto unificarla para generar el Golden Record final que os decía. Básicamente, aquí os pongo un resumen de lo que sería la magia central que os estaba diciendo, de cómo se relacionarían los diferentes clientes de las diferentes bases de datos. Ponemos, por ejemplo, que nos diga lo que llamamos un target, un cliente que queremos decir con cuál tiene que hacer match entre las diferentes fuentes. Ya tendremos clientes que habrán hecho match previamente. Por lo tanto, tenemos que verificar si ese nuevo cliente tiene que hacer match con esos otros clientes que ya tenemos verificados en la base de datos. Por eso lo llamamos, en este caso, huéspedes ya deduplicados, huéspedes que han hecho match. Y nos surgen una serie de candidatos, es decir, Joan Martín, puede haber muchísimos, pero el verdadero Joan Martín de ese target, que también es Joan Martín, ¿cuántos puede haber? Pues habrá una serie concreta de candidatos. A través de esto, y además del enriquecimiento de datos, podemos meterle pues tema, por ejemplo, de encuestas, tema de wifi, podemos meterle transacciones que habrán hecho para página web. Podemos dar todo un conjunto de información que nos enriquezca toda esta información. Y finalmente, se realizarán unos matches en base a toda esa información que hemos mezclado. Esto nos dará X resultados, sobre todo una probabilidad de match. Esa probabilidad de match puede ser 0, por lo tanto no se junta con ningún candidato que ya tengamos en la base de datos previamente, es decir, previamente no existía ningún Joan Martín con esa información, por lo tanto es un nuevo Golden Record. Pero es que también puede pasar que solo haya un Joan Martín con esa misma información, o puede pasar que haya varios Joan Martín con esa misma información. Pues cuando tenemos varios Joan Martín con esa misma información es cuando surge otro problema. ¿Qué pasa si el primer Joan Martín que vino y el segundo Joan Martín que vino están separados, pero realmente fueron la misma persona? Y ese nuevo target nos lo está identificando, nos está diciendo, escucha, el Joan Martín 1 con el Joan Martín 2 eran la misma persona, y me está llegando un Joan Martín 3 que nos está diciendo que son la misma persona y lo tenías separado. Y es lo que nosotros llamamos un candidato a merge. Es decir, no solo estamos verificando lo que dice nuestro algoritmo, sino que además le estamos haciendo un merge posterior para verificar con más información que son la misma persona. Y finalmente, una vez que ya hemos conseguido hacer un match entre los diferentes clientes que tenemos, generamos ese Golden Record que os estaba diciendo. Es la información final que puede utilizar negocio. La puede utilizar en cualquier aspecto, se puede incluso utilizar, como os decía, en tiempo real para que, por ejemplo, una persona haga check-in online y ya le llegue el acceso a la habitación directamente. Y así es como se generaría un Golden Record que no es más que jobs intermedios que procesan esa información que hemos conseguido matchear para decir que es esa única persona. Os pongo ejemplos. ¿Qué ocurre si yo me cambio de domicilio
y 2 registros míos se han conseguido machear. Tengo 2 domicilios, el del antiguo yuan y el del nuevo yuan. Pues esa información nos sirve para también hacer match con otros futuros yuanes que puedan venir y tener que elegir además cuál es la dirección correcta del cliente. ¿Qué pasa si yo he dado mi mail personal y he dado mi email de trabajo? Tenemos que conseguir decir que los 2 emails son de la misma persona también. Pues es allí donde entra en juego una serie de algoritmos, una serie de procesamientos en el que decimos cuál es el golden record final del cliente en cuanto a email, dirección, teléfono, todas las encuestas que haya hecho, todas las reservas que haya hecho. Y esto no solo se aplica en el mundo turístico, de las hoteleras, se puede aplicar en cualquier sector, en el bancario. Por ejemplo, cuando hacen campañas de marketing en el sector bancario, son proveedores diferentes, con lo cual, ¿cómo unes diferentes proveedores, la información de diferentes proveedores para que te genere un único cliente? Pues aquí es donde entra ese golden record final. Por lo tanto, esta es la solución que os quería explicar como caso de éxito. Básicamente, hemos generado un golden record relacionando todos los datos de una empresa y, como os decía, a través de todos los datos de reservas, consumiciones, etcétera, es como hemos generado esto. Aquí os pongo también algunas de las herramientas que hemos usado a nivel técnico para que lo tengáis presente, ¿vale? Como todo ha sido procesamiento en tiempo real, no hemos usado un Spark, no hemos usado un Pandas, hemos usado, pues, por ejemplo, Scala, hemos usado el Paca, hemos usado Kafka. Todo esto te permite procesamiento en tiempo real y de una forma muy rápida, tan rápida que un registro, tal cual como llega al hotel, en menos de un segundo lo tenemos en nuestra base de datos deduplicado. Y poco más. Muchas gracias por la atención. Y si queréis algo, estamos en el stand número 6, justo aquí a la izquierda, y os podemos dar más información al respecto.